Un cordial saludo. Mi nombre es Erillo del Cañón Toro y a continuación les presentaré el estudio de caso sobre el método Montessori bajo una perspectiva de la teoría de sistemas de tercera generación en código de innovación. Bueno, en el transcurso del tiempo la educación en realidad ha tomado un papel fundamental en el desarrollo del crecimiento humano. Dentro del marco del análisis de lo que conocemos como innovación, esta metodología es muy importante en el marco educativo. El método Montessori, el cual fue desarrollado por la doctora María Montessori, sus ideas se centran en el respeto hacia los niños fundamentalmente y lo impresionante que tienen la capacidad estos niños para aprender. En el marco de desarrollo de este estudio se establecen diferentes propósitos. Primordialmente vamos a analizar los lazos teóricos vinculados con la metodología Montessori, con la teoría de sistemas de tercera generación y algunos elementos para una filosofía de innovación. Se pretende identificar aquellas articulaciones. Entonces, pretendemos resolver preguntas como qué importancia tiene el lenguaje y el entorno dentro de los aspectos fundamentales que abarcan la metodología Montessori y también vinculados con la innovación. Esta metodología se puede considerar como una innovación, definiéndose esta como un proceso sistémico emergente de decisión que decide diferente a lo que se espera cambiando las expectativas. Entonces es importante tener una caracterización sobre esta metodología Montessori, la cual provee un ambiente preparado. En realidad en esto se centra la metodología, que es muy importante. Y hablamos de un ambiente ordenado, estético, real, donde en realidad todo tiene una razón para el desarrollo de los niños. Y bueno, fundamentalmente, este ambiente es elegido libremente por cada niño que se desee pues, implantar esta metodología. Cuando hablamos de metodología Montessori, hablamos de una conciencia de que el niño posee dentro de sí todas las habilidades y directrices desde antes de nacer para desarrollarse psíquicamente. Los adultos en realidad ejercen un papel de simples colaboradores. Pero cuando hablamos del papel de docente, en realidad observamos un rol súper importante de observación, ¿sí? Totalmente imparcial. Y bueno, ya después de ejercer todas estas implementaciones, se pronostica sin ningún tipo de alteración. Entonces, en otras palabras, los docentes en realidad colaboran con esta enseñanza de los niños, ¿sí? Y dejan que ellos solos construyan y perfeccionen su propio aprendizaje. Aquí hablamos también y nos adentramos sobre un concepto muy conocido dentro de la teoría de tercera generación llamado la autopoiesis, ya que aquí podemos observar que hay una construcción y una autoproducción, ¿verdad? Hablamos de un sistema psíquico englobado dentro de unas perspectivas dentro de Montessori. Entonces, recordamos que las escuelas tradicionales reciben la educación de una manera frontal. En realidad, no es una educación compleja. Todos conocemos este tipo de educación basándonos relativamente en nuestra niñez. Pero en este caso, la meta de la educación debe ser cultivar el deseo natural para aprender. Entonces, aquí podemos evidenciar que el lenguaje es supremamente importante, ya que este intensifica la comprensión de la comunicación más allá de lo perceptible. Entonces encontramos fundamentos como este y podremos decir que esta comunicación se puede obtener resultados en realmente significativos. Y pues el rendimiento es evidentemente en el grupo de niños que se está ejerciendo esta metodología. Montessori identificó una sensibilidad de realidad muy especial que tienen los niños y la llamó la mente absorbente. Aquí englobamos la capacidad que tienen los niños desde su nacimiento
para poder aprender, para poder absorber todo lo que tienen en su entorno. Entonces, los ambientes en realidad en este método son diseñados para estimular el deseo del conocimiento y la independencia de los niños. Cuando hablamos de este método educativo, estamos hablando de un método que nos brinda una perspectiva más real del entorno, gracias a los diferentes tipos de lenguaje que ayudan a la generación de los sentidos con la ayuda de los símbolos. Entonces, aquí el proceso de codificación y la comunicación es supremamente primordial. En términos de innovación, el método Montessori en realidad presenta un cambio de estructura con respecto a los antiguos algoritmos que podemos identificar. Y algunas estrategias muy importantes que podemos observar en este momento son la gamificación. ¿Y qué consiste la gamificación? Es ese conjunto de técnicas, elementos, dinámicas, aquellas estrategias donde esté primordialmente la actividad del juego. Esto para desarrollar en los niños habilidades que futuramente van a ayudar a la resolución de futuros problemas. Hablamos que la educación de la mano con la articulación de estas estrategias de gamificación puede cambiar los lenguajes. Se puede salir de la normalidad, cotidianidad, y podemos identificar la innovación y toda la vinculación del lenguaje, cambiando una sociedad, mejorando la sociedad, tendiendo siempre a este mejoramiento. Entonces, podremos catalogar este método de Montessori como innovación. Por un lado, cambiando el arraigado método que convencionalmente hemos escuchado y normalmente hemos estado en nuestra juventud. Pero esta estructura permite que la interacción sea continua dentro de los estudiantes. Entonces, es importante ese proceso de interacción, donde notoriamente también podemos evidenciar rasgos y categorías con aspectos en torno a la innovación social, donde percibimos que hacer algo bueno para la sociedad se encuentra dentro de aquellas perspectivas de este método, ya que este método, siendo enfocado a las nuevas focalizaciones de aprendizaje, el futuro de los niños cambiará a razón de pues, el tipo de contenidos que se estarán brindando. Por otro lado, aquí se cambian prácticas cotidianas. El método Montessori cambia las prácticas cotidianas que la educación contemporánea viene ejerciendo, logrando de por sí, como mencionaba antes, el desarrollo del aprendizaje del niño desde edades tempranas. Entonces, concluyendo este estudio de caso, pudimos entender que aquel sistema psíquico, denominado en este caso como la doctora Montessori, mediante decisiones y bajo un proceso de comunicación, dentro, por otro lado, tenemos el sistema social-sociedad, donde todo este proceso de interacción vincula este método. Entonces, ya vemos que es necesario innovar, porque normalmente, y todos lo sabemos, estamos en un mundo cambiante. Y este método, gracias a sus múltiples observaciones analíticas, representa un sistema psíquico. Entonces, es notable también la importancia que se le da al lenguaje. Y en torno del método Montessori, todo este planteamiento del entorno, toda esta formulación, todo esto se encarga de una demostración de lenguaje que introduce problemas y soluciones, el cual a su vez hacen comprender que pueden existir distintas respuestas funcionalmente equivalentes. Entonces, por último, podremos recalcar todas estas importancias y toda esta vinculación dentro de el método Montessori y definimos que la educación en realidad es el principal canal de movilidad de los jóvenes, pues permite superar la rigidez de la estructura social. Muchas gracias.